Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 80 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo al final de la primera parte de esta lección la definición de lo que se conoce como la resta de dos matrices. Y fíjense que se representa como se representa la resta de dos números reales. Lo único que ahora, en vez de ser números reales, van a ser dos matrices. Ambas tienen que tener la misma dimensión. Y se lee igual que cuando usted lee la resta de dos números reales, a menos b, ¿verdad? Y se define de esta manera. A menos b va a ser A más el inverso aditivo o negativo de la matriz B. ¿Okay? Fíjense que aquí estamos usando como definición precisamente lo que en álgebra elemental conocíamos como la equivalencia de las restas. Un número real, recuerden que estamos ahora hablando de números reales en álgebra elemental, menos otro número real era el primer número real más el negativo del segundo. Ahora presentamos eso que se dio en el álgebra elemental como un teorema, como la definición de la resta de matrices. Una matriz menos otra matriz es la primera matriz más el negativo de la segunda matriz. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo donde nos piden que determinemos esta resta de estas dos matrices. Esta matriz 0, 0, negativo 2, 1, negativo 1, 2, 3, negativo 3 medio, de dimensión 2 por 4, menos esta otra matriz negativo 2, negativo 1, 2, 0, 3, 4, 5, negativo 1 medio. Fíjense que ambas tienen la misma dimensión y es requisito que ambas matrices que se quieran restar tengan la misma dimensión. Bueno, pues según la definición, ¿verdad? Va a ser la primera matriz, fíjense que repetimos aquí la primera matriz, más, entonces la resta la cambiamos a una suma, el negativo, y aquí lo hemos indicado, entre paréntesis, el negativo de la segunda matriz. Ahora, cuando en la clase anterior puse precisamente, o más bien en la primera parte de esta lección, antes de esta definición vimos cómo se buscaba el negativo de una matriz. Vimos que era sencillamente cambiarle el signo a cada una de las entradas de la matriz. O sea que esto será la primera matriz, que la reproducimos aquí nuevamente, más, y entonces el negativo de esta matriz, fíjense que es esta misma matriz con todos los signos de sus entradas cambiados. En vez de negativo 2, 2. En vez de negativo 1, 1. En vez de 2, negativo 2. En vez de 0, pues el negativo de 0, recuerde que es 0. En vez de 3, pues negativo 4. En vez de 4, pues negativo 4. En vez de 5, pues negativo 5. Y en vez de negativo medio, pues un medio positivo. Bueno, pues entonces ahora procedemos a sumar esas dos matrices y recuerden cómo se sumaban dos matrices. Usted sumaba las entradas correspondientes, ¿verdad? 0 más 2. 0 más 1. Negativo 2 más negativo 2. 1 más 0. Vamos a aclarar que parece un paréntesis. 1 más 0, ¿verdad? Entonces, negativo 1 más negativo 3. 2 más negativo 4. 3 más negativo 5 y negativo 3 medios más 1 medio, ¿ves? Y entonces, ahora sencillamente, buscamos los resultados de esas sumas, de esos números en cada una de esas entradas de esa matriz. Y tenemos aquí la matriz final resultante, ¿verdad? O casi el final. Vamos a ver. 0 más 2 es 2. 0 más 1 es 1. Negativo 2 más negativo 2 es negativo 4. 1 más 0 es 1. Negativo 1 y negativo 3 suman negativo 4. 2 más negativo 4 da negativo 2. 3 más negativo 5 da negativo 2. Y menos 3 medios más 1 medio da negativo 2 medios, ¿verdad? Pues bueno, 3 más 1 es negativo 2 sobre 2. Y negativo 2 sobre 2 es negativo 1. Y eso es lo que hicimos finalmente en el último paso. Reproducimos esta matriz, lo único que esa fracción que nos resulta al sumar estas dos fracciones que da negativo 2 medios se reduce a negativo 1. Y esta sería la matriz que resulta de la resta de estas dos matrices. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esta definición. Dice, sea A una matriz cuadrada de orden n. Si existe una matriz cuadrada de orden n que vamos a llamar A, con un negativo 1 ahí, como si fuera el recíproco de esa matriz A, se llama, y que se va a llamar esa matriz que es el nombre de la matriz original, con ese negativo 1 ahí, no el recíproco, sino la matriz inversa de A, de modo que el producto de esa matriz A original, por esta inversa de esa matriz que supuestamente existe, no importa el orden, va a dar en ambos casos la matriz identidad de orden n. Y diremos que A entonces, si ocurre eso, A, la matriz original, es una matriz no singular o invertible. Si dicha matriz A inversa no existe, diremos que esa matriz A original es una matriz singular en vez de no singular, singular o no invertible en vez de invertible. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer unos comentarios para aclarar esta definición. La primera observación que vamos a hacer es que las matrices no singulares son cuadradas, ¿verdad? Fíjense que la A es una matriz cuadrada, así que si va a ser una matriz
no singular o invertible, la matriz original tiene que ser cuadrada, ¿ok? No puede ser una matriz de dimensión diferente, el número de filas diferente al número de columnas, tiene que ser cuadrada. Puede ocurrir, fíjese, que una matriz que no sea cuadrada por otra matriz que no sea cuadrada de la matriz identidad. Sin embargo, en ese caso no se dice que una matriz es la inversa de la otra, porque para que ocurra eso, las dos matrices tienen que ser cuadradas del mismo orden, para que entonces, si al multiplicarlas en cualquier orden, la matriz identidad de ese mismo orden, entonces se dice que una es la inversa de la otra. Bien, así que eso es lo primero, que las matrices no singulares son cuadradas. Entonces dice que vea que la matriz, que la multiplicación de una matriz con su inversa, ¿qué produce? La matriz identidad de orden n, que recuerde que en el teorema de las propiedades fundamentales con las operaciones de las matrices, dijimos que precisamente la matriz identidad de cierto orden es el elemento de identidad de la multiplicación de matrices cuadradas de ese mismo orden de la matriz identidad que tengamos. Así que fíjense que en este caso, igual que cuando usted tenía la existencia de inversos multiplicativos o recíprocos de los números reales, cuando usted multiplicaba un número real por otro, por el recíproco más bien, no importaba el orden, daba el elemento de identidad de la multiplicación, que era el 1 en el caso de los números reales. Ahora fíjense que si tiene dos matrices que son la inversa una de la otra y las multiplica, no importa el orden, va a dar el elemento de identidad de la multiplicación de matrices, ¿okay? De cuadradas de cierto orden, ¿okay? Así que vamos a indicar eso aquí, ¿verdad? Note que esta raya que había puesto aquí, ¿verdad? Era para dividir lo que tenemos en la nueva parte de esta clase con la parte anterior, ¿verdad? Donde terminamos con la definición precisamente de resta de matriz. Así que vamos a indicar, vea que la multiplicación de una matriz con su inversa produce el elemento identidad, que es la matriz identidad de orden n, de la multiplicación de matrices cuadradas de orden n, el mismo orden de la matriz identidad que se produce al multiplicar una matriz por su supuesta inversa. Y la tercera observación que vamos a hacer aquí es que fíjense que aquí hay unos términos, ¿verdad?, que a muchos estudiantes les da trabajo aprender. Fíjense que hablan de matrices no singulares o invertibles. Pues fíjense que una matriz va a ser no singular si esa inversa de la matriz A existe. O sea que hay como una parejita para la matriz A. O sea que la matriz A no se queda solita, tiene su parejita, ¿verdad? Pues como tiene su parejita, no es singular, no es una sola, sino que es plural, y por eso decimos que es no singular, porque existe la matriz inversa. Ahora, si esa matriz inversa de cierta matriz A no existe, entonces la matriz A se queda como solita, ¿verdad? Y entonces pues decimos que es singular, una sola cosa, ¿verdad? Creo que en cuestiones de idiomática, ¿verdad? Singular, una sola cosa, y plural son más de una cosa, y entonces en matemáticas no decimos que es una matriz plural, sino no singular, que tiene una parejita, ¿verdad? No se queda solita, tiene su pareja inversa, ¿verdad? Así que ese concepto nos ayuda a recordar eso de que la matriz que es invertible, o sea que tiene inversa, es la que no es singular, no está solita, tiene su pareja que es la inversa, ¿verdad? Ahora, las matrices que no son invertibles, que no existen, para las cuales no existe esa matriz inversa, son singulares, se quedan solitas, hay una sola cosa, ¿verdad? No tiene, no es plural, es una sola cosa y por eso se llama singular. Así que vamos a aclarar eso aquí. Vea que las matrices A invertibles tienen su pareja la matriz inversa de ella. Por lo tanto, no son singulares, porque hay más de una cosa, ¿verdad? La inversa, la matriz original y su parejita, que es la inversa. Y de ahí que sale que es no singular. Las matrices que tienen una pareja que es la inversa, ¿verdad? Si no tienen, si ya no tienen esa pareja que es la inversa de esa matriz A,
entonces está solita, en el sentido de que no tiene esa pareja, ¿verdad? Está solita. Entonces está solita y decimos que es singular. Así que eso puede ser que le ayude a usted a recordar esos términos de matrices no singulares y singulares. La no singular, repetimos, es la que tiene su inversa, porque es invertible, tiene su pareja, así que no está sola, tiene dos, hay dos, una parejita, ¿verdad? La que es no invertible, que no tiene esa inversa, entonces está solita, y como es solita una sola cosa, decimos que está en singular, es singular, ¿ok? Muy bien, eso le puede ayudar a recordar eso. Por ejemplo, el primer ejemplo dice, verifique que la pareja de matrices esta primera, que dice 3, 5, 1, 4, ¿okay? Y esta otra, 4 séptimos, negativo 5 séptimos, negativo 1 séptimo y 3 séptimos, son la inversa una de la otra. Son inversa una de la otra. Bueno, pues según la definición esta, si una matriz tiene su inversa, si esta matriz tiene esta inversa, cuando yo las multiplique, no importa el orden, me debe salir la matriz identidad de este orden de esas matrices, que fíjense que son matrices cuadradas de orden 2. ¿Okay? Así que tendremos que ver que si yo multiplico esta matriz 3, 5, 1, 4 por esta matriz 4 séptimos, negativo 1 séptimo, negativo 5 séptimos y 3 séptimos. No importa el orden, o sea, si multiplico al revés, la matriz 4 séptimos, negativo 5 séptimos, negativo 1 séptimo y 3 séptimos, por la primera matriz 3, 5, 1, 4, nos debe salir la matriz identidad de orden 2, que es el orden de esas dos matrices cuadradas que estamos multiplicando. La que recuerde que esta matriz, la matriz que tiene 1 en la diagonal principal, que es esta, ¿verdad? Y 0 en el resto de la matriz. ¿Okay? Debe averiguar, más bien verificar que copiamos bien las matrices. 3, 5, 1, 4, 4 séptimos, negativo 5 séptimos, negativo 1 séptimo y 3 séptimos. Muy bien. Bueno, para verificar esas dos multiplicaciones, que esta matriz por esta nos da la matriz de identidad de orden 2 y que esta matriz por esta da también la matriz de identidad de orden 2. Y claro, fíjense que estas dos matrices pues, son las mismas, lo único que están cambiadas de orden como dice la definición. Que no importa el orden que las multipliquemos, el resultado va a ser la matriz de identidad del orden de esas matrices. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. Primeramente, ¿verdad? Vamos a multiplicar la matriz original, que es la de la izquierda, por su supuesta inversa. ¿Okay? Por su supuesta inversa. Que dice la matriz 3, 5, 1, 4 por la matriz 4 séptimos, negativo 5 séptimos, negativo 1 séptimo y 3 séptimos. ¿Okay? Vamos a ver eso. A ver si es verdad que da la matriz identidad de orden 2. Bueno, primeramente fíjense que al efectuar una multiplicación de matrices tenemos que verificar primero si se puede efectuar, ¿verdad? Y fíjense que el número de columnas de la primera, que son 2, es igual al número de filas de la segunda, que son 2. ¿Okay? Así que sí se puede efectuar. Y la matriz resultante, ¿verdad?, va a tener dimensión el número de filas de la primera matriz, que son 2, y el número de columnas de la segunda matriz, que son 2, así que 1 y 2. ¿Okay?
pero vamos a ver lo que da ahí, cada una de esas cosas. Bueno, para buscar este elemento, ¿verdad? Tendremos que multiplicar, como está en la primera fila y en la primera columna de la matriz resultante, tenemos que usar la primera fila y la primera columna de la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz, ¿verdad? O sea que habrá que multiplicar con los elementos correspondientes y sumarlos. 3 por 4 séptimos, ¿verdad? Más 5 por negativo 1 séptimo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer para buscar este elemento que está aquí, en la primera fila y en la primera columna, ¿verdad? De esta matriz resultante. Pero esto sería 3 por 4 es 12 séptimos menos 5 séptimos, ¿verdad? Y 12 menos 5 es 7 séptimos, ¿verdad? Fíjense que ya podemos hacer las restas porque tenemos el mismo denominador común y 7 séptimos es 1. Así que lo que va aquí y aquí es un 1. Y vamos caminando bien, ¿verdad? Se supone que ahí apareciera un 1. Luego, para buscar este elemento que está en la primera fila y segunda columna, pues usamos eso mismo. Primera fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda matriz. Así que sería 3 por, y multiplicamos elementos correspondientes, ¿verdad? 3 por negativo 5 séptimos más 5 por 3 séptimos, ¿ok? Así que será menos 15 séptimos, multiplicar esto por esto, menos 15 séptimos, y aquí 3 por 5, 15 séptimos, y negativo 15 séptimos, 15 séptimos da 0, porque daría 0 sobre 7, que es 0, así que efectivamente aquí va dando un 0. Ahora vamos a buscar este elemento que está aquí, que está, fíjense, en la segunda fila y en la primera columna de la matriz resultante, así que usaremos precisamente la segunda fila, ¿verdad? Y la primera columna de las matrices que se multiplican. Así que será 1 por 4 séptimos y 4 por menos 1 séptimos. Y fíjense que efectivamente, ¿verdad? Multiplicamos los elementos correspondientes y los sumamos, ¿verdad? Como dice la definición de multiplicación de matrices. Esto da 1 por 4 séptimos es 4 séptimos y más y 4 por menos 1 séptimo es menos 4 séptimos. Y 4 séptimos y menos 4 séptimos da 0 séptimos, que es 0. Así que lo que va aquí es un 0 y vamos caminando bien, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si nos sale un 1. Y fíjense que eso está en la segunda fila de la matriz resultante y la segunda columna de la matriz resultante. Así que usamos precisamente la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Y multiplicamos y sumamos los elementos correspondientes, ¿verdad? 1 por menos 5 séptimos más 4 por 3 séptimos. Y esto dará menos 5 séptimos, ¿verdad? Porque 1 por menos 5 séptimos, menos 5 séptimos, 4 por 3, 12 séptimos. Y 12 menos 5 es 7 séptimos. 7 séptimos es 1, así que efectivamente sale 1. Y efectivamente nos dio la matriz de identidad y sub 2. ¿Okay? En el otro orden también tenemos que hacer la multiplicación y nos tiene que dar lo mismo. Vamos a verificarlo. Así multiplico 4 séptimos, negativo 5 séptimos, negativo 1 séptimo y 3 séptimos, ¿verdad? Por la matriz original, que es 3, 5, 1, 4, que dice que esta misma multiplicación, lo único que en el otro orden. Esta matriz está aquí, exacto, y esta matriz está acá. ¿Bien? Y vamos a ver, primeramente se puede efectuar la multiplicación, porque fíjense que el número de columnas de la primera matriz es 2, y el número de filas de la segunda es 2, así que si coinciden el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, se puede efectuar la multiplicación. Y la matriz resultante tendrá las filas de la primera, que son 2, y las columnas de la segunda, que fíjense que son 1 y 2. 1 y 2. ¿Okay? Y aquí esperamos que nos salga la matriz identidad de orden 2 también. Vamos a ver si es verdad. Tenemos que buscar ahora este primer elemento que está aquí en la matriz resultante, que fíjense que está en la primera fila y en la primera columna de esa matriz resultante. Así que usaremos la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda. 4 séptimos por 3 más negativo 5 séptimos por 1, ¿verdad? Este por este y este por este. Los correspondientes, ¿verdad? De la primera fila con la primera columna, ¿verdad? Este por este y este por este. Y este 4 por 3, 12 séptimos, ¿verdad? Y menos 5 séptimos por 1, pues menos 5 séptimos. Y 12 menos 5 es 7 séptimos, y 7 séptimos es 1, así que aquí va dando un 1, que es lo que esperamos, ¿verdad? Que diera un 1. Esa es la forma que tiene la matriz de identidad de orden 2, que es la que nos debe salir aquí. Ahora, para este segundo elemento que tenemos aquí, tenemos que usar corte la primera fila y segunda columna, pues usamos la primera fila y segunda columna. Y multiplicamos los elementos correspondientes y los sumamos. 4 séptimos por 5, más menos 5 séptimos por 4. Así que será 4 por 5, 20 séptimos. Y menos 5 séptimos por 4, menos 5 por 4, 20 séptimos. Y sí, 20 séptimos menos 20 séptimos efectivamente da 0, ¿verdad? Así que nos va dando lo que esperamos, ¿verdad? Para buscar este elemento, que fíjense que está en la segunda fila
y la primera columna de la matriz resultante usamos la segunda fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz, ¿verdad? Así que tenemos un séptimo por 3 más 3 séptimos por 1. Tenemos un séptimo por 3 menos 3 séptimos. Y 3 séptimos por 1 es 3 séptimos. Y menos 3 séptimos más un negativo es 0. Así que efectivamente va saliendo aquí un 0, que es lo que esperábamos. Y finalmente para este, que fíjense que está en la segunda fila y en la segunda columna de la matriz resultante, pues usamos la segunda fila de la primera matriz y la segunda columna de la segunda matriz. Y multiplicamos los elementos correspondientes y sumamos los resultados, ¿verdad? Así es que será menos un séptimo por 5 más y 3 séptimos por 4. Así que será 5 por menos un séptimo da menos 5 séptimos. Más y 3 séptimos por 4, 12 séptimos. Y 12 séptimos menos 5 séptimos da 7 séptimos, ¿verdad? Porque 12 menos 5 es 7 séptimos y lleva el signo del mayor que es positivo. Y eso nos da 1. Así que efectivamente, fíjense que nos dio la matriz de identidad de orden 2 como esperábamos, ¿ok? En cualquier orden que la hubiésemos multiplicado, nos resultó la matriz de identidad de orden 2. Así que por lo tanto, cada una de ellas es la inversa de la otra. La inversa de esta es esta y la inversa de esta es esta, ¿ok? Bien, así que eso indica que esta matriz es no singular o invertible porque tiene esa parejita que es su inversa. Igualmente, esta otra matriz es no singular o invertible porque tiene su matriz inversa, que es la primera, ¿verdad? Más esta otra que nos piden también que verifiquemos que estas matrices la primera dice negativo 1, 3, 1, 2, 5, 0, 3, 1, negativo 2, ¿okay? Esta matriz y esta otra que dice negativo 10 novenos, 7 novenos, negativo 5 novenos, 4 novenos, negativo 1 noveno, 2 novenos, menos 13 novenos, 10 novenos y negativo 11 novenos. Son la inversa una de la otra. Así que, ¿qué tendremos que hacer? Pues tenemos que verificar que si yo multiplico esta primera matriz por esta segunda matriz, nos debe salir la matriz identidad ahora de orden 3, porque fíjense que son matrices cuadradas de orden 3. Y al revés, si multiplico la segunda por la primera, también nos debe dar lo mismo, la matriz identidad de orden 3. ¿Okay? Vemos que si yo multiplico negativo 1, 3, 1, 2, 5, 0, 3, 1, negativo 2 por esta matriz segunda, que supuestamente es la inversa, negativo 10 novenos, 7 novenos, negativo 5 novenos, 4 novenos, negativo 1 noveno, 2 novenos, 13 novenos, 10 novenos, negativo 11 novenos. Y si las multiplico en el otro orden, me va a dar lo mismo, ¿ok? Negativo 10 novenos, 7 novenos, negativo 5 novenos, 4 novenos, negativo 1 noveno, 2 novenos, 13 novenos, 10 novenos y negativo 11 novenos por la original, que es negativo 1, 3, 1, 2, 5, 0,
y 3, 1 menos 2 en el otro orden, si multiplicamos en el otro orden, nos debe dar la matriz identidad de orden 3, que ya mismo vamos a decir cuál es. Pero antes de decir cuál es, yo quiero hacer la siguiente observación, fíjense. Si esta matriz se llama A, esta se llama A inversa y se representa como se representa el recíproco de un número real, ¿verdad que sí? A con menos 1 allá arribita. Igualmente, si esta matriz la llamamos B, esta se representará B con el negativo 1 allá arribita, como si fuera el recíproco de la matriz A, como si fuera el recíproco de un número real, ¿verdad? Pero fíjese que los elementos de las matrices que son la inversa, que son estos, fíjense que no son los recíprocos de estos números. O sea que muchos estudiantes piensan, el inverso de esta matriz, pues los recíprocos de cada uno, un tercio, un quinto, 1 y un cuarto. Y fíjense que no es así. Igualmente aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? La matriz inversa de esta, que es esta, fíjense que no, los elementos o las entradas que forman la inversa de esta matriz no son los recíprocos de esta. No es negativo 1, no es un tercio, no es 1, no es un medio, no es un quinto, etcétera. ¿Se fijan? No necesariamente son los recíprocos de los números que están originalmente en la matriz. ¿Ven? Eso es muy importante porque muchos estudiantes pues le piden la inversa de la matriz y ponen enseguida los recíprocos de las entradas y no es así. Hay que buscarla por un procedimiento que todavía no hemos visto y entonces sí que obtenemos la matriz inversa. ¿Okay? Bueno, pues tenemos que hacer, ¿verdad?, la multiplicación de esta matriz primero por esta, ¿verdad?, y luego esta por esta, y ver que nos da la matriz de identidad de orden 3, que recuerde que es esta, ¿verdad? Que recuerde que es esta. La matriz que tiene la cuadrada de orden 3, que tiene 1 en la diagonal principal, en cada uno de los elementos de la diagonal principal, que recuerde que es esta diagonal que va de esta manera, y 0 en el resto de la matriz. ¿Okay? Bueno, pues fíjense, vamos a empezar con la multiplicación de estas dos, ¿verdad? Negativo 1, 3, 1, 2, 5, 0 y 3, 1, negativo 2. Y hay que multiplicarla por esta matriz: negativo 10 novenos, 7 novenos, negativo 5 novenos, 4 novenos, negativo 1 noveno, 2 novenos, 13 novenos, 10 novenos y negativo 11 novenos. ¿Okay? Bueno, primeramente fíjense que se puede efectuar porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y va a tener entonces la matriz resultante 3 filas, el número de filas de primera, y 3 columnas, el número de columnas de la segunda. Así que tiene esta forma, ¿verdad? 3 filas y 3, 1, 2 y 3 columnas. Y entonces ahora procederemos a buscar cada una de esas entradas, pero eso lo vamos a hacer ya en la próxima lección, donde espero verlo ya muy pronto. Entonces